en un rebaño no hay una cantidad enorme de perros. Entonces, los perros como tal, o los profetas como tal, aún en el pueblo de Israel son muy pocos, o sea, fueron poquísimos. Y es imposible hacer una congregación de perros más que sea mentirosa, obviamente, como usted dice, unos que se crean perros, se crean profetas y hacen su congregación, pero no, o sea, no tendrían esa capacidad. O sea, entre sí, la función de un perro la veo como una cuestión de alerta y también, como usted una vez me enseñó, tiene que tener una cierta sujeción al pastor, porque la autoridad es Claro. el pastor, la autoridad es el pastor y el perro no es que contravenga al pastor, sino que lo alerta. No desdice sus órdenes, sino que lo alerta. Y muchos lo toman en cuenta como que es molesto. Ahora, si vemos la función de los profetas en todo el pueblo de Israel, yendo al siguiente punto que usted dijo, de que si hubiera profetas entre el pueblo, entre el orbe evangélico, estarían diferentes las cosas, yo creo que no. Más bien habría más profetas muertos. O sea, porque la tendencia del ser humano es a rechazar lo que Dios dice. Esa es una de las constantes que se vio en Israel. Aún Jesucristo, siendo en cierto modo profeta, fue rechazado y fue crucificado. Y si eso le hicieron al maestro, que en sí también tuvo la profecía en sí, pues es el autor, etcétera. Es un destino como de rechazo, un destino como de que Dios manda gente a corregir, pero los rechazan. O sea, pocas veces en la historia del pueblo de Israel le hicieron caso al profeta. Pocas veces. Usted lo vio, usted lo ha leído. ¿Cómo es que por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, ayer, de Elías, a pesar de que les mostró su poder, Acab no se convirtió, no se volvió a Jehová? ¿Por qué? Porque tenía más en consideración la sutileza de Jezabel que la profecía de Elías. Entonces, tristemente, el papel de un profeta es muy, muy sufrido, a pesar de que son alertas, los matan. Hasta Jesucristo le dijo, Jerusalén, que matas a tus profetas y también a los que te son enviados, o sea, no solamente a profetas, sino a gente que les son enviadas. Y en este caso fue Jesucristo y los apóstoles. Entonces, es muy difícil. O sea, yo le veo difícil la función del profeta genuino, que no es Es que, igual al don de profecía o a profetizar, como usted lo ha dicho. es que uno tiene que situarse en quién es, tiene que saber quién es, tiene que saber para qué está y sobre todas las cosas tiene que saber en qué momento vive. Eh, Construyes una congregación y le dices a esa congregación, nosotros nos vamos a dedicar a evangelizar y esta va a ser una congregación que va a ir con un grupo hacia el norte, otro grupo hacia el sur y vamos a llevar víveres y vamos a llevar cosas. Y haces todo un panorama, una proyección de lo que tú quieres hacer. Y en el camino te vas juntando con otras personas que tienen una versión más o menos parecida a lo que es el deber de un pastorado, de una congregación, y vas creciendo o qué sé yo, te vas ramificando por todos lados. Y, y esa es la iglesia y es la vida y es la forma, y para la gente no hay otra cosa, no existe otra cosa. En los años 90, 80, hasta los 90, principios de los 90, casi principios de los 90, la forma era traer a un hombre eh, famoso como Jimmy Schwager, como Gigi Ávila, tenerlo en un estadio, llenar el estadio y que después las iglesias como que de ahí tomaran el trigo para su molino, cada quien se llevaba la mayor cantidad de gente. Entonces, eh, habían otras formas de evangelio, ahora no, ahora cada iglesia tiene su onda y van creciendo conforme a lo que logran hacer, a cómo se van juntando. Es una batalla por mantenerse primero y por crecer después. Y el que más crece eh,
supuestamente tiene más unción o hace mejor las cosas, y se caen en errores graves de pretender que mientras más grande es la congregación, más función de Dios hay o Dios más está contigo. Y la verdad es que la gente es capaz de seguir cualquier cosa, basta con que uno sea medio carismático, que tenga un bonito bla bla, y la gente se va a volver loca contigo y te van a seguir, y más encima entre medio le pone ahí que se sanó a alguien, o le pone ahí que alguien estaba, qué sé yo, llegó con una pierna media mala y se sanó, y hay hermanos que dicen se sanaron, y la iglesia de la sanidad, o si alguien dice yo desde que estoy en esta iglesia he prosperado mucho. Hay una infinidad de cosas, pero la iglesia de Dios, ¿dónde está la iglesia de Dios? ¿Qué hace la iglesia de Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? El otro día yo escuchaba a una hermana, o sea, leía a una hermana ahí en Facebook que decía que a veces los miembros del cuerpo de Cristo no responden al llamado y no hacen lo que deben hacer. Y se ven en las congregaciones a veces personas que no están eh, sirviendo como deberían, pero el cuerpo de Cristo resulta que está repartido en millones y millones de iglesias. Y para saber quién es pie, y tú vas a una iglesia en tu pueblo y entras a esa iglesia y buscando a lo más vas a encontrar un pedazo de un pelo del cuerpo de Cristo. No, esa iglesia no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia global, la iglesia completa. Entonces, ¿en qué está esa iglesia? Yo, yo no creo que nadie lo sepa. Si tú me preguntas a mí, oye, ¿cuántos pastores has escuchado tú decir en qué momento estamos caminando? ¿Cómo va la cosa? ¿Para dónde va? Yo no he escuchado a ninguno decir una cuestión más o menos que uno diga, oh, sí, 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 este hombre tiene razón. No, hablan puras estupideces. Los pastores hablan solamente imbecilidades. Eh, Venezuela para Cristo, Chile para Cristo, vamos a revolucionar América, y no se dan cuenta que América está evangelizada completamente. Ya son pocos los que el G12. Hay partidos políticos que se han hecho en Guatemala, en Venezuela, fundados por cristianos. A Fujimori lo eligió la iglesia evangélica. En Argentina son otros tantos. Entonces, ¿vamos a evangelizar qué? Si la gente ya sabía que Cristo estaba. Lo que hay que mostrarles es una iglesia, es un lugar donde ellos digan, oh, mira, ahí viven los cristianos. Y eso no está, no existe. No existe, porque la gente mira y lo único que ve es gente que está tratando de ganar plata, gente que está tratando de irse contra el aborto, gente que está tratando de irse contra los homosexuales, y levantan la voz cuando alguien del mundo hace o dice algo que no está de acuerdo con la Sagrada Escritura. Entonces, esa es la iglesia. Y la iglesia es un chiste en este momento, es un chiste. David Wilkinson lloraba porque decía, no puedo reírme porque han convertido al Espíritu Santo en un payaso. Y es lo que se ve. La iglesia verdadera del Señor está esperando a su amado. Y, y cada iglesia no tiene a un profeta, porque si lo tuvieran, yo escucharía más gente hablando mismas cosas. Cuando tú dices palabra de Dios y cuando tú vas a la iglesia a decirles, hermano, esto es lo que ha dicho el Señor, generalmente te van a sacar a patada. Porque lo que ha dicho, porque cuando la gente se evade de tal forma, yo siempre te hablo de los 1600 años de Inquisición, y al que decía algo en contra de los curas lo mataban, y lo mataban. Bueno, ahora tenemos años y años y años, y el pueblo protestante se ha ido para otro lado, se ha disparado para otro lado. Y yo creo que gran parte de la culpa de eso es la aseveración heredada de los católicos que tienen los protestantes de decir que la Biblia es la palabra de Dios. Una profecía como esa, una declaración como esa, cuando tú le dices a los cristianos,
Hermano, la Biblia no es la palabra de Dios. Eso te hace ser inmediatamente rechazado. Ahora, no se trata de decir algo por decirlo. Cristo no es Dios. Hay que ser imbécil para decir una cosa así. O sea, no, va en contra de todo lo escrito, de todo lo establecido. Cristo es Dios. No, es que Cristo no vino en carne, Cristo vino en flan. Es otra imbecilidad. Pero cuando tú dices algo y lo respaldas con toda la estructura bíblica, con todos los versos bíblicos, y no existe manera de que te digan, no, hermano, usted está equivocado porque aquí dice esto, esto, esto y esto. Y cuando tú dices algo así, y que está fundamentado en la Sagrada Escritura, te conviertes en un profeta. Te conviertes en un profeta de más peso, mayorcito, no en cualquier cosa. No en un profeta que, hay que sí, que el 2022 va a ser un gran año, y que el SIDA, y que el COVID-19, y que Donald Trump es el anticristo. No, no en esos imbéciles, no. Cuando tú le dices a la iglesia, hermano, usted está diciendo que la palabra de Dios es la Biblia, está diciendo también que la Biblia es eterna. Y yo eso yo lo digo. Y me rechazan todos. Me han sacado de todos los contactos de Facebook que tú te puedas imaginar, porque no me han sabido responder. No porque llegue un momento en que yo les diga, oye, ya, pero lo que estáis diciendo, no han sido peleas, sino que han sido, pero hermano, dígame, ¿dónde dice tal cosa? ¿De dónde sacó usted esta idea? Y como no son capaces de responder, te borran, te borran. Eso es un rechazo. Y ese rechazo yo lo estoy viviendo. Y lo vivo siempre. El único pastor que más o menos hace caso un poco es un pastor chileno al cual yo sigo, ¿cómo se llama? Hablando y exponiéndole mis cosas porque es el que recibe. Los demás no lo recibe nadie. Entonces, cuando existe una persona así, como yo, que tengo ese esa enseñanza, esa cuestión de parte de Dios, de decir a los hermanos, busquen a Dios, busquen que haya palabra de Dios en la iglesia, porque no la hay, no hay palabra de Dios. Lo que predican son cursos de superación, lo que predican son talleres de autosuperación, eh, enseñanzas bíblicas que son buenas, no son malas, pero son talleres, no es la palabra de Dios. Capaz que estemos en la época en la que las vírgenes se durmieron. ¿Y quién lo sabe? Entonces, cuando tú dices que puede haber un perro en cada congregación, yo no creo que sea así. Yo creo que lo que hay son gente que ladra y que le ladra, a veces le ladra a las mismas ovejas y que le ladra a todo aquel que viene en contra de la doctrina del pastor. Pero un profeta o un hombre como en la antigüedad, como lo fue Isaías, como lo fue Elías, como lo fue Daniel o como lo fueron los demás, que diga algo de parte de Dios va a ser obviamente rechazado por todos, por todo, y probablemente hasta muerto por la propia iglesia. Hay un pastor, déjame pensar, el que de Fujimori, fue un pastor que hizo un movimiento cristiano que apoyó al presidente Fujimori, y el presidente Fujimori, gracias a ellos, ganó la elección, pero después Fujimori como que se apartó de su del trato, del pacto que tenía con los evangélicos, y se fue y al final terminó siendo un autogolpe de Estado y se convirtió un poco en un dictador y todo. Y cuando este pastor le fue a decir, oiga, estas cosas no se hacen, lo exiliaron. Cuando no estuvo de acuerdo con lo que estaba haciendo el presidente Fujimori, lo exiliaron y terminó en Argentina exiliado. Después lo volvieron a Perú y le dieron una medalla del Congreso por su defensa de los derechos humanos y toda la cosa. Pero cuando el pastor decidió decirle que no a algo o sea, cuando este hombre decidió decirle que no a algo que el líder estaba diciendo que sí, lo exilian. Cuando tú en la iglesia vas y dices algo que no es bienvenido por todos,
porque no es conveniente para todo. Porque hablemos claro, conveniencia, eso es, no es otra cosa, cuando no es conveniente para todo. Cuando tú le dices, sí, Cristo sanó a todos, pero resulta que en la fuente de Bethesda sanó a uno, y eso era una posta central, era la posta del hospital donde iban todos los enfermos, estaba lleno de enfermos y sanó a uno solo. Entonces no me digan que los sana a todos. En Nazaret tampoco sanó re poco ahí. Y no siempre sanó a todo el mundo. Entonces, no digan que Cristo sana siempre, porque hay gente a la que no la va a sanar. Y son hermanos. Ahora, si los sana a todos y vienen todos donde a mí me dicen, ¿viste? Yo voy a decir, ah, no, yo estaba equivocado. Pero mientras no los sane a todos, yo no voy a decir una mentira de que los sana a todos, porque no sana siempre. No siempre te va bien en la vida. No siempre logras tener, ¿cómo se llama? Un mejor puesto. Dicen, no, es que si usted se comporta como cristiano y si refleja la luz del cristianismo en la empresa donde usted trabaja, el Señor lo va a bendecir y va a llegar a ser gerente de esa empresa, y te ponen unas películas de imbéciles, de gringas que te hablan ahí de que el tipo que actúa bien le va bien, y eso es mentira. En la empresa, aunque tú actúes muy bien, no te va a ir bien si el jefe no quiere que te vaya bien. Si no le caes bien al jefe, si no le caes bien a la plana directiva, si no eres útil, ni siquiera es que no seas bueno, sino que si no eres útil para la proyección que tiene la empresa, no te van a ascender jamás. Por muy buen cristiano que sea, puedes terminar ahí marcando el paso, barriendo los pasillos toda la vida. Entonces, mienten y mienten y mienten y mienten, diciéndole a la gente que el reino de los cielos, que la iglesia, que la hermandad, que la cosa es para que funcione aquí en la tierra. Y cuando viene un profeta y le dice, no, eso no es así, ¿qué les va a pasar? Te van a echar, te van a echar, te van a correr de ahí porque están diciendo algo que no es conveniente para ellos. A la gente hay que decirle arrepiéntese de sus pecados, busque a Dios de corazón y aguante la fe hasta que le llegue su hora. Y ese es el camino, no hay otro. Entonces, claro, a los profetas, a los hombres que dicen las cosas como son, siempre lo han echado, lo han matado. Al Bautista le cortaron la cabeza por decir que el rey se andaba acostando con la mujer de su hermano que no le correspondía. Ahora, yo no sé por qué lo dijo. O sea, sabía lo que le iba a pasar. Y él podría haber hecho un ministerio completamente diferente y haber seguido a lo mejor después al Señor Jesucristo, pero tenía que decir eso porque tenía que decirlo. Se preocupó de un pecado en especial, no se preocupó del pecado de toda la gente, nunca habló del César, nunca habló del pecado del vecino, nunca le dijo al otro, oye, tú andáis con esto, con esto. No, se preocupó de decirle a Herodes, tú andas con la mujer de tu hermano y no te corresponde eso. Entonces, algo de él también había ahí de procurar de alguna forma ser arrestado, porque era preciso que él menguara para que Cristo creciera, qué sé yo. Pero al profeta en general no se le va a querer nunca, y si tú pretendes ese puesto o quisiera ese puesto, si algún hermano quiere ese puesto, tiene que entender que va a ser rechazado por todo. Te van a humillar, van a esperar a que te caigáis para señalarte con el dedo. Los más buenos, los más decentes te van a ignorar, van a decir, no, ese hermano no lo escuchen mucho, ¿no? Tengan cuidado con el hermano Daniel, porque el hermano Daniel de repente se escapa con la suya. Los más decentes, los que no son así decentes, sencillamente van a decir, yo a ese no lo quiero en mi iglesia, no hablen con él, no digan nada. Pero si tú respaldas con escritura las cosas que dices, puedes hablar de parte de Dios, porque más que nada la profecía se trata de sensatez. Dicen paz, paz, y no hay paz. Jeremías decía eso, decía, engañan a mi pueblo con palabras suaves y vanas y mentiras, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y esa era la predicación del Bautista, estos profetas que engañan al pueblo. Y hay gente que dice una cosa y tú ves que no es así, y cuando tú vas a decir que no es así, te pegan. Eso es. Y uno tiene que advertir a los pastores, pero no a un pastor. Yo
yo hablo con un pastor, con un solo pastor, porque los demás, no porque lo quiera más a él o me caiga, no, es porque los demás no me escuchan. He hablado con pastores dominicanos, peruanos, argentinos sobre todo, mexicanos, muchos mexicanos. He hablado con pastores gringos, norteamericanos, de Canadá, de Europa, y sencillamente llega un momento en que dicen, no, hermano, no. Y me borran. Y tú lees, si tú lees las conversaciones, te vas a preguntar, ¿por qué lo borraron? No, no tienen ninguna razón, pero no les convengo. No les convengo porque ellos dicen la palabra de Dios son las escrituras y aguantan cualquier basura con eso. Es porque no tienen palabra de Dios ellos. Y, y el día que alguien diga, así como vamos con esto de la gracia, la prosperidad y otras cosas que han surgido por ahí, el día que alguien diga paz y tranquilidad van a decir que es palabra de Dios y que ese es el evangelio que hay que predicar. Y cuando digan paz y tranquilidad les va a sobrevenir, dice, terror repentino Destrucción y repentina. destrucción repentina. Y el anticristo lo que va a traer a la tierra es paz y tranquilidad. Entonces, ¿a qué le estamos preparando el camino? ¿A qué le está preparando el camino a la gente que dice, venga Cristo y le va a ir bien en la vida? Venga Cristo y sus problemas se van a solucionar. Venga Cristo y el Señor lo va a sanar de sus enfermedades. ¿A quién le está preparando el camino? Le está preparando el camino a uno que le va a solucionar los problemas. Y el que le va a solucionar los problemas, desgraciadamente, no va a ser Dios, va a ser el anticristo, porque estamos en un mundo que no nos pertenece. Y si tú vas a decir eso a la iglesia te va a correr, te va a echar. Te van a echar. Nadie predica del amor, nadie predica del pecado. Ya no se predica del arrepentimiento. Ya no se predica de nuestra culpa, del infierno. Nadie predica del infierno. Los únicos que predican del infierno son locos que dicen que Dios les mostró el infierno y que los llevó al infierno y que estuvieron ahí un par de días y después volvieron y pueden ellos describir el infierno como es. Pero nadie predica, nadie dice, oye, si tú no te comportas o no mantienes tu fe hasta el final, te vas a ir al infierno eternamente. No se predica eso. No se predica al juez. Hay un juez que va a juzgar a cada uno conforme a su obra y va a juzgar a cada uno conforme a su fe. Y ese juez no se predica el Cristo buenito, el Cristo buena onda, que es con nosotros, entonces nosotros reinamos con Él ¿dónde? Si no somos nada en este mundo, los evangélicos que no son avivados, que no son vivarachos, que no son, que no se hacen sus negociados y no bailan con los demonios, no son nada, la mayor parte de la gente sufre mucho. Les viene el COVID y se mueren nomás. Si no están vacunados, si viven en un país donde el presidente no te quiso vacunar, te morí. En Argentina murieron 40.000 personas, 40.000 personas en Buenos Aires. Y no todos eran del mundo, habían cristianos también entre medio, que en Chile también, en México habrán muerto otros cuantos. Entonces, se les miente. Y el profeta está para ir al choque, a decirle pueblo mentiroso. Sus profetas y sus varones los están mintiendo, los están engañando, les están diciendo una cosa que no es verdad. Y no es verdad. La Biblia no es la palabra de Dios, ni es el camino, ni es la verdad, ni es la vida, ni atrae a Cristo, ni te muestra a Dios. Es una falsedad aparte de un buque, y a mí me han echado a todos lados por decir eso. Las otras cosas que he dicho también, pero no he alcanzado a decirlas porque me echan antes. Pero hay más cosas que uno puede decir. No es solamente eso, hay muchas más cosas que uno tiene que decir, pero no alcanzáis a decirlas porque te corren, te echan. Sí, la cuestión es que hoy en día el profeta ya prácticamente tiene un molde. El molde es que se pone a llorar en el público, o se empieza a gritonear en el público, que empieza a decir cosas halagüeñas, empieza a decir cosas como que bonitas, promesas, empieza a repetir versículos bíblicos y adaptándolos a la vida de los demás. Y ya hasta una escuela de profetas hay. Uno de los discípulos de Cash Luna, uno de sus apóstoles, tiene una escuela de profetas que dicen, no, es que ahí no te haces profeta, es que es una escuela profética, o sea, disfrazándolo, o sea,
Si sales de la escuela profética, pues obviamente eres profeta. Y ahorita estamos hablando de los profetas, falta que tengamos el otro tema de los apóstoles, pero la cuestión es que ellos están fabricando profetas como una figura más del show, como un elemento más del show. Es Eh, porque, y, es sí, porque eso, es que eso es negocio, Daniel. Cuando tú dices afuera, o pones un cartel afuera de tu casa y dice ahí, escuela para, para besar bien, se te llena, se te llena, porque todos quieren besar bien. Te estoy poniendo un ejemplo. Si tú pones en una denominación escuela de profetas, se te va a llenar, porque todos quieren serlo. Pero ¿cuál es el profeta que está enseñando ahí? ¿Qué le está diciendo? La misma estupidez que dice Dante Gebel. Lo mismo que dice Dante Gebel, si Dante Gebel hace charlas motivacionales, no hace otra cosa. Entonces, claro, ellos dicen de escuela de profetas y se les llena, pero ni siquiera, no hay ninguno, ahí no hay ninguno, no hay ni uno solo que sea profeta. En toda la denominación de Dante Gebel no hay un solo profeta, ni uno. Y te lo doy firmado, te lo doy firmado. No hay un solo profeta en esa congregación, ni uno. Igual que en Benigín. Benigín no hay ninguno, ni uno que pueda decir yo soy profeta de Dios y que lo sostenga con la escritura. Ninguno. No los tienen. Y, y pueden hacer las escuelas que quieran, ¿sí? Van a hacer escuela de profetas, hay otra que se llama campamento de profetas, reunión profética, visión profética. Y lo primero que escucháis, vamos a la palabra. Esa es la visión, son visiones proféticas. Yo no les compro ni lo que rezan. Cuando ellos inclinan el rostro y se ponen a rezarle a Dios, yo no les creo. Yo digo, no, estos están engañándose, se están autoengañando. Señor, yo te pido que esta reunión la dirijas tú. Mentira, si ya tienen preparado el sermón, tienen preparado los músicos, tienen preparado lo que van a decir. ¿Cuándo se va a parar en la ya a gritar aleluya? Y tienen preparado a todos los que van a dar testimonio que el Señor los sanó en ese minuto. Antes de que pase, ya tienen, hermano, entonces usted a esa hora se para y dice que el Señor nos sanó de esto. Porque te sanó el Señor, ¿cierto? Sí, no, sí, hermano, me sanó el Señor. Ya, entonces, vais para arriba y decís tu testimonio. Yo he estado en iglesia así. Entonces tienen y oran y dicen, Señor, guíanos, qué sé yo. No existe. El otro día estaba viendo un sermón del hijo de Jimmy Schwager, porque estos creen que la unción se hereda. El hijo de Jimmy Schwager se quedó con toda la cantidad de dinero que hicieron en ese ministerio. No se unieron los ancianos, oraron y buscaron a un hombre lleno del Señor que pudiera reemplazar. No, el hijo. No, mi hijo va a tomar mi lugar. Hasta la esposa está predicando ahora. La esposa de Jimmy Schwager, que nunca lo dejó a pesar de que le puso los cuernos. Yo no tengo nada en contra del predicador. El predicador para mí es uno solo. El predicador del siglo XX fue Jimmy Schwager, no hay otro. Pero cuando se mandó el condoro, cuando cometió el error que cometió, se fue. Hasta ahí llegó. No podía seguir adelante. Y el ministerio debería haberse dedicado, o por lo menos deberían haber buscado otro igual de ungido. El Señor lo puede hacer, no al mismo, ni al hijo, ni a la mujer. Sea un ministerio familiar. Y hace el ministerio familiar. ¿O quién te crees tú que se va a quedar con el ministerio de Dante Gebel cuando Dante Gebel ya no pueda más? Los hijos, el primo, el amigo, el tío. No, no es otra cosa que un ministerio familiar. Benny Hill lo mismo, le va a pasar el show a algún pariente. Tú ves ahí la esposa, los Maldonados. La esposa del Maldonado estuvo al lado de Maldonado hasta que empezó a hacer su cuestión y le fue tan bien como el esposo. Ahora los dos son del ministerio. Y son exactamente lo mismo. La otra, la esposa que tú me hablabas el otro día, la esposa del Jesús Miranda,
que ahora, como se murió Jesús Miranda, que era el Cristo, porque Jesús Miranda era el Cristo, entonces como se murió Jesús Miranda, ahora la esposa es la mujer, ¿cómo? La Dios mujer, Dios madre. Cristo Miranda. Crista Miranda, claro, ahora ella es Cristo, ella es Dios. Son negocios familiares, sino, no son otra cosa. Y el mundo mira y dice, a ver, los cristianos no, los cristianos no. Y los verdaderos cristianos, la iglesia de Dios, va a ser repudiada por culpa de estos degenerados. La verdadera iglesia de Dios está callada. No se atreve. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Predican, hablan de Dios, lo defienden. Mi Señor, mi Cristo, mi Rey, mi esperanza, pero no te podía identificar con un evangelio de porquería, ¿no? Con una porquería de iglesia que está patas para arriba. Hay un loco que se toma un jugo así y se lo escupe en la cara a la gente. No existe realmente lo que es una iglesia. Nunca existió, si en realidad se murieron los apóstoles, quedaron la iglesia ahí gravitando, ¿cómo se llama? Jerusalén fue ¿cómo se llama esto? Conquistaron, invadida por los romanos en el año 70, y los cristianos tuvieron que arrancarse, huir de ahí, qué sé yo, los otros se separaron absolutamente de los cristianos que eran más judíos, porque los cristianos judíos todavía tenían algo de amor por su Jerusalén, la defendieron, otros no, qué sé yo. Se disipó la iglesia, y después Roma se hizo cargo de la iglesia, y ahí la iglesia, ahí quedó la iglesia. Y nadie me va a decir a mí, no, es que la iglesia romana católica por muchos años fue la iglesia de Cristo, no, sino, no fue la iglesia de Cristo, esa cosa, no fue la iglesia de Cristo. Mataban gente, la ponían en las espinetas y las estiraban, perseguían a las brujas y las quemaban, si las mujeres no eran brujas. Puede que haya habido una, dos brujas, el 30%, pero el resto era pura conveniencia. Mataban mamás para quedarse con las hijas. Se me vienen con cuentos. Mataban a los papás, mataban a la mamá, todo el mundo acusado de brujería para quedarse con la casa. Después vinieron las cruzadas, donde invadieron todo Oriente para quedarse con toda la riqueza de Oriente. Eso no es cristiandad. Y ahora tenemos una joyita más grande todavía, el protestantismo, que no es nada. Tú, por favor, te voy a pedir que mañana me traigas el nombre de una iglesia buena. Que tú digas, esta iglesia no puede ser otra cosa que la iglesia de Cristo. Una. Dentro de esas congregaciones debe haber gente buena, gente decente, pero los líderes, los pastores, están yéndose todos por un sistema que se los come. Y tú te haces pastor, ya, y ahora que eres pastor, ¿qué vas a hacer? Pucha, voy a hacer una congregación. Y la mayoría empieza en sus casas a juntar a los vecinos, gente de allá, gente de acá, que viene ya, y ahora arrendemos un lugarcito, ¿entiendes? Y empieza a crecer, y si la cosa va bien, empiezan a crecer, y oye, ¿y por qué no usamos también el patio? Y hablan con el arrendador y le dicen, oiga, ¿podemos construirle un poquito más para afuera para poder tener más gente? Sí, hagan lo que quieran, si ese terreno no me interesa. Ya, perfecto. Y hacen una iglesia más grande, y la iglesia más grande empieza. Es todo el mismo sistema. Y a ese sistema se suma la gente que siempre va a estar ahí apoyando, clavando clavos, martillando, echando cemento, pintando, todo. Y esos son los obreros, los buenos obreros. Y el pastor tiene su doctrina que dice, no, yo soy de la gracia, yo soy de la prosperidad, yo soy de los bautistas, de los adventistas, nosotros nos congregamos el séptimo el día sábado porque si no nos vamos al infierno. Y la gente va para allá y cree que ahí está la iglesia. Y terminan en unas locuras a veces que son
monumental, y si al pastor se le ocurre de repente decir, hermano, desde ahora vamos a apoyar al partido radical, porque el partido radical realmente nos está proponiendo que los cristianos seamos parte de esta sociedad, y se hacen políticos y acarrean a toda la gente a la política. Y dentro de esa gente de repente hay alguno que está de corazón sincero buscando a su Señor y no le queda otra cuestión que ir nomás. ¿Qué va a hacer? Y a veces van y van muertos de la risa y viene alguien y le dice, oye, ustedes están haciendo política. No, el Señor nos dijo, y son gente decente, correcta de corazón, pero que están estafados por estas bestias. Entonces, es, como dijiste tú, muy enredado todo. Es muy difícil decirle algo al pueblo de Dios, llegar y decirle, el Señor opina esto, opina esto otro, porque a veces el Señor ni siquiera se mete en todo este cuento, no lo hace. Lo único que yo sé es que el que persevera hasta el fin va a ser salvo, y esa perseveración es en amor. Uno tiene que perseverar en amar al prójimo, y amar tiene que ver con una determinación de saber cómo está la otra persona, por lo menos. Yo creo que el ministerio de la restauración sería bastante bueno, no existe ninguna iglesia. Hermanos, ustedes 10 son los mujeres de la restauración y se van a dedicar a llamar por teléfono a todos los hermanos que no están y que no han venido para saber qué les pasa, por qué no vienen, qué problema tienen, cómo los podemos ayudar. Y no para que vuelvan a la iglesia, sino que porque algo les pasa y hay que preocuparse. Ese ministerio no existe. Y yo creo que sería bastante noble, sería bastante bueno y estaría bastante de acuerdo con lo que Dios nos enseñó, pero no existen esos ministerios. Yo no me he topado nunca con una iglesia cristiana hasta el día de hoy. De todo el tiempo que llevo en el Evangelio, déjame pensar, no vaya a ser cosa que esté cometiendo una estupidez. No me he topado con ninguna iglesia que yo pueda decir, esta iglesia es cristiana, con actitudes cristianas, con una visión de Dios cristiana. No la he visto. Me congrego de repente, voy donde unos hermanos que los quiero mucho, son gente muy amorosa. Dentro de ellos hay gente que yo sé que ama al Señor, pero están en el Evangelio de la Gracia. Y para mí el Evangelio de la Gracia es un cuento igual que el Evangelio de la Prosperidad. Y si tú le pones Evangelio de la Gracia y que todo es gracia, menos mal, porque yo voy porque ese pastor también predica de la fe y ha predicado cosas bastante buenas. O sea, se mantiene cuerdo. Yo le digo de repente, oye, si una persona predica de la gracia y deja de la fe de lado, tenés que preocuparte. Cuando no seas capaz de defender la fe, empieza a preocuparte. Cuando la fe no te quepa, no te quede bien, no se te vea bonita en el asunto, es porque es preocupante. Y no, lo ha hecho y hizo varias charlas acerca de lo que es la fe y cómo se vive la fe. No, sí, es bastante bueno, pero, pero más que eso yo no he encontrado gente, no, andan todos locos, están todos locos, nadie escucha. Hay uno que anda diciendo, ayer te decía que anda diciendo que el Señor Jesucristo ya vino, ya volvió, y que su espíritu murió y el espíritu resucitó, y esa resurrección del espíritu fue la que cumplió las promesas. Una locura, hablan cualquier cosa y hay gente que lo sigue. Yo no sé, hermano Daniel, ¿qué más puedo decir con respecto a los perros? Que es lo menos que hablamos. Sí, el tema está bueno. La cuestión sí es esa de que a lo mejor sí hay congregaciones que no tengan perros o que sí haya perros o que no haya. Eso ni siquiera es algo que nos pueda constar, no podamos decirlo así. Pero en términos generales sí,
Sí, está muy crítica la situación porque la iglesia no se puede ver como cuatro paredes o un conjunto corporativo como lo están ellos manejando. No se puede ver como una línea, no se puede ver como una denominación, se tiene que ver como personas que realmente aman a su Señor. Y el hecho de congregarse es una demostración pública de fe, pero la verdadera demostración está aquí en tu cuarto, en tu casa, en tu diario vivir, en la honestidad de tu oración. Esa es la verdadera perseverancia que hay, porque es muy fácil ir los domingos y dar apariencia, pero en tu casa, cuando nadie te ve, cuando puedes tomar la decisión si estar viendo algo malo o algo algo que te perjudica o estar en contacto con tu Dios, en esa decisión es donde estriba tu honestidad. Y más allá de si es bueno o no lo que haces, sino qué tan honesto eres cuando tú te diriges a Dios en el momento en el que te diriges a Dios. Y, y ese es el peso, ¿no? Esa es la venda que se quita de los ojos o el libro que se abre delante del Creador cuando Él Claro, te analiza y dice, es que tú pudiste haber ido 1 millón de veces a la iglesia, pero no me sirve, no me sirve. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. No dice, ven todos los días a mi casa. Él dice, dame tu corazón, dame tu corazón. claro. Y en relación sea o no sea lo de los perros, tampoco es un tema que sea tan difícil, porque como yo le dije, en algún momento el clamor de la medianoche se va a dar, sea dado por perros o sea dado por jirafas, lo que sea, pero la cuestión es que ese, ese momento va a despertar a la iglesia. Sean prudentes o no sean prudentes, la va a despertar de este sueño. Yo siento que es un sueño el que estamos viviendo, en el que se están cumpliendo muchas cosas, porque es imposible, antes era imposible para una iglesia evangélica tener estadios llenos, 80,000 gentes, que sean aceptados en la sociedad, que haya partidos cristianos, políticos, que haya gente que esté en la presidencia cristiana, que haya gente millonaria cristiana, que haya gente que tenga imperios cristianos. Eso era imposible, jets cristianos, o sea, era imposible eso antes porque de algún modo no lo veíamos como algo plausible, pero cuando alguien empezó a maquinarlo para lograrlo, entonces empezó a multiplicarlo y todos lo vieron y dijeron, bueno, es que sí podemos y lo vamos a hacer, porque la gente tiene ese ímpetu para lograr cosas, pero siento que es un objetivo errado. Eh, por Claro. eso Jesucristo dijo, si te dicen, ahí está el Cristo, no lo creas. A lo mejor también se refería a que si te dicen que en esa iglesia o en este método está el Cristo, o este método es el Cristo, no lo creas, porque los judíos también tienen esa visión, la visión de que el Mesías no es una persona como tal, o sea, es una jalada de los pelos que tienen ellos. Dicen, el Mesías no es un hombre, es un sistema y conformado por todos nosotros, los máximos dirigentes. Y cuando ese sistema se establezca es que ya está el Mesías y no importa quién venga, lo ungimos y se acabó, pero el Mesías es un sistema. Igual estamos viendo el cristianismo o estamos viendo a Cristo como un sistema y no como una persona.